la que no vota en contra de sí misma, creo, me parece, ¿no? Nunca lo ha hecho, es Miriam Bregman, que está. Pero claro que no. Que está en línea. Pero Miriam, claro ¿cómo no. va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, un gusto Miriam? saludarte. Bueno, ahí estábamos tratando, yo digo que no entiendo este mundo y entonces estábamos debatiendo sobre aquellas cosas que no es que pasó de un minuto a otro, estamos haciendo referencia ya que en tiempos de Margaret Thatcher se trabajó bastante para que haya una sociedad que vote en contra de sus propios intereses, ¿no? Bueno, interesante discusión, porque primero porque Javier Milei tiene como referente a Margaret Thatcher, Así es. algo que parece increíble en nuestro país, pero él lo ha dicho varias veces, que es su referente. Y en segundo lugar, porque Margaret Thatcher marcó un periodo. Con Reagan marcaron como el inicio de los gobiernos neoliberales, ¿no? O por lo menos le dieron esa impronta. Así que creo que es muy importante, y para poder imponer esas políticas tuvieron que vencer, que derrotar importantes luchas obreras. Así que claramente tenía un contenido de clase muy profundo, muy marcado. Y hay una frase de Margaret Thatcher que yo siempre recuerdo por su dureza, pero la tenemos que tener en cuenta, porque ella, cuando le preguntaron cuál había sido su principal logro, dijo el laborismo, Tony Blair, haber formado a la oposición a su medida, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo que necesitamos no solo es derrotar esas políticas neoliberales, conservadoras, sino que las oposiciones políticas no se vayan adaptando a ellas y sean oposiciones a la medida, como la que sentía Margaret Thatcher, que iba a ser la principal herencia política que iba a dejar, haber hecho que la oposición del Partido Laborista adoptara las ideas que ella tenía. Una cosa terrible. Terrible, y por eso digo que estas cosas que nos pasan tienen un principio, hay que ir a eso y ver cuáles son las consecuencias de las políticas que aplicaron. Vos nombrás a Margaret Thatcher, a Ronald Reagan. ¿Cuáles son las consecuencias, no es cierto? Que ya vivimos en la Argentina, con la dictadura, con Macri, con Menem, ahora. En un Congreso que parece, la verdad, un cambalache, sinceramente. No sé en qué se ha convertido este Congreso con estos personajes. Recién poníamos ahí algo que dijo Lilia Lemoine, no como que sea nuestra referente, pero para comprender qué pasa. Pero existe, claro, existe, por eso. Pero cuando dice, entendemos que la gente de bajos recursos lo está pasando mal, pero peor sería que lo pasemos mal todos. Así vamos. Mirá, escucho mucho eso en la calle, con la gente que hablo, cuando voy a comprar algo, me dicen, qué desastre el Congreso. Y el Congreso refleja un poco la sociedad, ¿no? Todo lo que han sido por lo menos, no sé si la sociedad, pero porque siempre hay una desconexión, y en este momento hay una desconexión bastante grande, me parece, pero refleja mucho lo que han sido los últimos gobiernos o la dirigencia política en que se ha ido convirtiendo. Pensá que es un Congreso, hay senadores que se van ahora, que entraron hace 6 años, entonces es un Congreso que va reflejando también un poco para atrás, no solo el arribo y la decadencia de esta fuerza de Javier Milei envuelta en corrupción, personas que no les importa nada lo que le pasa al pueblo trabajador, que no tiene que ver con una determinada formación cultural, eso no tiene nada que ver. A mí no me gusta cuando le enfocan de ese lado, tiene que ver con qué intereses llegan a defender ahí. Cada vez los intereses son más explícitos, me parece que eso es lo que estamos viendo. Uh-huh. Como que cada vez los sectores dominantes logran personeros que defienden más explícitamente sus intereses. Miriam. Así que el desafío que tenemos del otro lado también es cada vez más grande para formar algo. Déjame decirte una cosita más. Yo hablaba recién con una compañera asesora de nuestro bloque que sigue mucho y que escribe muchas notas de la izquierda diario, Jessica Calcaño, sobre cómo es el funcionamiento del Congreso. Conoce muchísimo. Y la conclusión a la que llegábamos es dura. Si ayer había 2 diputados más del Frente de Izquierda, o sea, digo del Frente de Izquierda porque es la fuerza que vos sabés que van a votar, el veto de Milei con relación a las jubilaciones no pasaba, se caía. Entonces, por eso es importante la elección. A veces los análisis son demasiado abstractos. Mira, cuando lo bajás todo sencillito, es claro, así. Claro. Se necesitaba un determinado número para que el presidente no pudiera bloquear
su veto, ¿no? Ratificar su veto. Y no se tuvo porque alguno se fue a fumar al pasillo, el otro no se abstuvo, el otro no sé qué. El único bloque que se mantuvo exactamente igual fue el del Frente de Izquierda. Ahora, rechazando Miriam, perdón que voy a interrumpir a mi compañero, pero perdón, ya lo interrumpí yo. No, hoy se decía, y no sé, te pregunto a ver si vos tenés alguna información similar, que ayer en los pasillos de la Cámara de Diputados alguien ofrecía plata, ofrecía dinero para que voten de determinada manera el tema de las jubilaciones. ¿Sabés algo de eso? Mira, yo no lo sé, no estuve ahí, pero a una determinada hora me retiré. No sé si es así, pero yo lo denuncié cuando fue la ley bases. Y mi denuncia, que nadie le dio importancia hasta que después estalló con Cuéllar, porque también es así. ¿Viste? A veces a la izquierda nos toca como encarar y plantear las cosas en el momento que todos se tapan los oídos que no quieren escuchar. Pero pensá que con la ley, están los videos del día que lo denuncié con la ley bases, pensá que el que nos alerta sobre eso fue el propio Milei. Porque Milei dice, están corriendo las valijas del tabaco, están corriendo las valijas, no me acuerdo qué otros temas dijo él en ese momento, y yo ahí empecé a prestar atención, digo, ¿de qué se está hablando acá? ¿Qué son estas reuniones que hay en los pasillos, en los rinconcitos? Y bueno, y se hablaba explícitamente que había un sector que apoyaba un lobby del tabaco y el otro que apoyaba el otro, y en esa discusión estaba. Entonces, que haya pasado anoche, te digo sinceramente, yo no lo escuché personalmente, pero hay algunos votos que se cambian que son inexplicables. Alguno puede estar enfermo, pero que de golpe hay gente que se enferma, que dio quórum y 4 horas después está enferma y no se sienta en la banca. Ahí hay que ver, te digo, porque bueno, lo hablaba con esta compañera que la menciono porque ella es un estudio muy particular de cómo votó cada uno, cómo se dio vuelta cada voto, y eso creo que es lo que hay que tener mucha precisión, porque si no los discursos de campaña, ahora que empiezan las campañas electorales, nos aburren antes de empezar, ¿no? Son todas generalidades, promesas de futuro, no, acá primero va 1 año y medio de un gobierno feroz. ¿Qué hizo cada uno? ¿Qué hizo el bloque cada uno? ¿Y cuántas paramos? Nosotros somos un bloque que es minoritario en el Congreso de 5 diputados, pero todo el mundo sabe que vamos a votar y que si este bloque se amplía es para fortalecer eso. Viste, cuando sos un montón, pero después sos una banda, la verdad... Pido pista. Miriam, te escuchaba hablar y decía que si hubiesen 2 legisladores más de la izquierda, el veto no salía. Yo creo que cuando la sociedad va a elegir en estas elecciones de medio término, subestima ese voto, subestima la importancia de ese voto y se elige desde otro lado, no desde esta posibilidad de, dirigir o votar las mejores leyes. Eso por un lado. Y por otro lado te quiero preguntar sobre un dato que ha surgido, según algunos analistas, que vos has sido la mujer más nombrada en la conformación de las listas, en segundo lugar después de la Gente de la Libertad Avance de la Ciudad de Buenos Aires, y que probablemente seas una sorpresa en las próximas elecciones. ¿Cómo tomaste ese dato? Bueno, empiezo por la primera. Creo que es muy importante tener en cuenta que es una elección legislativa, por eso está muy bien lo que vos señalás, y ojalá desde los distintos lugares que el periodismo, que las y los periodistas pueden influir a la población, influirla en el sentido de informarla, no decirle que tiene que votar, informar que son elecciones legislativas, que vos estás conformando distintos bloques legislativos que van a ser los que van a votar las leyes que van a venir. ¿Cuáles son las leyes que van a venir? Algunas ya las sabemos, porque el propio Fondo Monetario está pidiendo otra reforma laboral, está pidiendo que se termine o que se reduzca la UH, está pidiendo una reforma impositiva, está pidiendo recortar la cantidad de gente que se jubila, por eso se cayó la moratoria y ayer no se pudo poner en tratamiento porque no estaban los votos, una cosa increíble, ya que Javier Milei tiene minoría absoluta en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es increíble que con esa minoría logre que otros lo acompañen y que no se pueda tratar algo tan elemental como una moratoria jubilatoria para todos aquellos y aquellas que trabajaron toda su vida y no tienen la cantidad de aportes necesarios. Entonces, es muy importante poner el foco que acá no estás votando a favor ni en contra de nadie. Acá esos cuentos del mal menor que siempre actúan a las elecciones legislativas y que vienen haciendo ejecutivas, y que vienen haciendo tanto daño a la hora de elegir candidatos y candidatas de nuestro país, acá no rige. Acá se está conformando el Congreso y la legislatura de la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires, que hay ahora de la provincia de Buenos Aires previa, ¿no? Entonces, eso es lo que estás votando, y las personas que vos pongan ahí adentro, tenés que ver que no se vendan, que no se den vuelta y que defiendan tus intereses, porque eso es centralmente la elección legislativa.
que represente lo que vos querés. Y después me decías lo de las menciones. Sí, a mí me asombró, yo no lo sabía, me enteré porque te empieza a llegar que hubo una cantidad de números y algunas consultoras, creo que serían, que hicieron estudios donde decían que había mucha mención a esto, y bueno, debe tener que ver con lo primero, ¿no? Con lo que hicimos este año y medio y que tenemos para mostrar que hicimos este año y medio. Miriam, yo creo que hay una reacción también lógica a un gobierno tan derechista, y es lógico que para enfrentarlo se busque gente que esté plantada en las ideas contrarias, no que estén ahí en el medio viendo o mirando a ver en qué momento me pronuncio o no me pronuncio. Sí. Yo quiero ir por otro lado, te voy a sorprender. Yo te veo con tu expresión, tu semblante siempre espléndido. Adjudico eso a que me parece que la militancia a vos te hace saludable, te da energía, te da fuerza, lo que me parece que es un mérito, verdaderamente, te digo. Yo a veces me pregunto, ¿por qué esta mina no la votan mucho más? Sinceramente pienso eso. Y lo que te quería preguntar era, ¿ser zurdo para la mentalidad argentina es pecaminoso? ¿Es negativo? ¿Qué pasa? No, para nada. Yo no siento eso en la calle. Sí que si hacemos un debate más profundo, como hicimos al inicio con lo de Margaret Thatcher, tenemos que tener en cuenta que en la Argentina hubo una dictadura militar, y precisamente esa dictadura militar, si hay algo que estigmatizó y que dejó muy marcado, es que todo aquello que sea de izquierda, que tenga que ver con las ideas de solidaridad, de cooperación, de trabajo colectivo, de peleas colectivas, quedó muy estigmatizado. La idea construida sobre el subversivo, la idea construida sobre el militante, es una idea que se demonizó muchísimo. Entonces cuesta muchos años poder revertir esa ideología, y ni que hablar después, como hablábamos antes con Rosario, lo que fueron los 90, donde se adoptó claramente esa ideología neoliberal que venía de Reagan, de Thatcher, de ese fenómeno mundial, y que en Argentina se arraigó. Después tuvimos otros gobiernos como el de Mauricio Macri, que hablaban del mérito individual, de la meritocracia. Bueno, todo eso refuerza las ideas individualistas, y desde los gobiernos peronistas que hubo en el medio de esto, me parece que, si bien ese no era el eje, pero sí una idea de que del Estado se resuelve absolutamente todo. Entonces, la militancia, la participación, la asamblea, el lugar desde abajo, lo colectivo, viene siendo denigrado desde hace mucho tiempo. Yo escribí un libro que se llama Zurda, que salió hace unos meses, precisamente para explicar eso, para explicar cómo tenemos que recuperar todo eso y apostar muy fuerte a transformar esta sociedad de raíz sin tanto preconcepto y sin darle a la derecha concesiones, ¿no? Como concederle sentidos comunes, porque... Rosario te quiere preguntar... No, andamos. No, sí. Déjame redondearte esto. Rosario te quiere preguntar algo, pero yo quiero saber, siempre es muy difícil interpretar el presente, pero te pregunto, ¿no coincidís con que hoy la prioridad es que no gane Milei? Sí. Claro, yo coincido. Lo que pasa es que si volvemos a repetir las viejas fórmulas, no solo gana Milei, sino que gana un Milei recargado. Yo no quiero que gane Milei. Precisamente por eso creo que hay que fortalecer a la izquierda, porque mirá lo que pasó en Estados Unidos, ganó Trump, nos dijeron que Biden lo iba a enfrentar y bla, 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 y que era el cerco sanitario, y se juntaron todos y se bancaron un candidato como Biden todo lo que pudieron, porque no había que lograr que Trump no volviera a ganar, y ganó Trump. Entonces, para parar a la derecha nada mejor que a la izquierda, para parar a la derecha nada más que organizarse desde abajo, para parar a la derecha nada mejor que construir una herramienta propia de la clase trabajadora, donde la clase trabajadora no sea el furgón de cola de ningún otro proyecto, no comerse más sapos, que no nos digan más a las mujeres que somos un estorbo y que culpa nuestra que nos pasamos 3 pueblos, los varones se hicieron reaccionarios y votaron a Milei. Me parece que hay muchas cosas para reflexionar, para parar a la derecha, pero también para parar a todos los que nos han llevado hasta acá, que no es solo Milei. Estamos en una ahora Rosario. Muy está país. No, la escuchaba atentamente, te escuchaba atentamente, Miriam, porque mencionaste la dictadura, esa batalla cultural, la estigmatización de quien defiende determinadas ideas, como zurdo, como algo que está mal. Ahora, pasaron 50 años, eso, la verdad que increíble que no se pueda revertir. ¿Y qué pasa? Porque la gente, cuando hay que defender la educación pública, o la salud pública, el Garrahan, la ciencia, ¿no es cierto? Nos deslumbramos con el streaming del CONICET, pero después no acompañamos a los becados que no pueden ser designados porque no hay presupuesto. Ahí hay una contradicción muy fuerte. ¿Por qué, si la gente apoya todas estas cosas, no vota a la izquierda?
y vota a la derecha. Bueno, eso, si yo tuviese la solución a eso, imagínate. Ya lo hubiesen arreglado, ya sé. Ya lo hubiesen, sabés dónde estaría. Pero creo que sí, que hay una contradicción, pero funcionan otros mecanismos, los mecanismos de elección de representantes de la democracia capitalista, primero que es muy restringido porque vos tenés muy pocos ámbitos de participación, por eso asombra este estudio que decía, donde me habían elegido un poco como la más mencionada en todo este periodo, y después tenés otros mecanismos donde en Argentina centralmente el tema del mal menor, del conformismo, de primero elegimos esto para que no gane el otro y después vamos a ver qué candidato o candidata representa nuestros intereses, ha llevado a esta situación, o cuestionamos eso de fondo y empezamos a elegir según nuestras convicciones, aunque tal vez la persona no coincida en todo con lo que uno propone, pero sabe que vas a defender la educación pública, que vas a defender la salud, que vas a estar con el colectivo de la discapacidad y demás, yo creo que podemos empezar a construir cosas muy distintas en el ámbito legislativo. En otros ámbitos sociales hay que recuperar los sindicatos, no pueden estar en manos de los representantes sindicales que no han hecho nada en todo este tiempo, hay que recuperar los centros de estudiantes para que vuelvan a ser un lugar de democracia estudiantil, donde las universidades hiervan alrededor de las ideas, de los debates intelectuales, de los debates políticos, y estén a tono de que toda esa inteligencia que produce el CONICET, que producen las universidades argentinas, estén en beneficio no de unos poquitos que hacen negocios, sino en beneficio de toda la sociedad que hoy necesita realmente Miriam, de ese conocimiento. Se dice en Latinoamérica, por lo general, que las izquierdas son mucho más sólidas que en Argentina, porque en Argentina existe el peronismo, ¿no? Y como que el peronismo copó las ideas de la izquierda, las transformó en un movimiento y las fue acomodando, digamos, a sus intereses. ¿Qué es lo que vos encontrás afín en el peronismo con las ideas de la izquierda, con las que vos podrías comulgar? Sí, eso igual hay que analizarlo en dinámica, ¿no? Hoy en este momento es bastante difícil porque lo que vimos ahora en realidad es que el peronismo se va desgranando y no se va desgranando hacia la izquierda, sino que todo, por ejemplo, en el bloque legislativo lo que se les ha desgranado es porque se fue para la derecha. Los representantes o los últimos candidatos presidenciales han sido hacia la derecha, pero es verdad que históricamente el peronismo ha sido un referente para muchos trabajadores y trabajadoras que veían allí la idea de cambio social, de una transformación social. Yo creo que hay que pelear, yo siempre digo de una manera, para tratar de ser gráfica, que el peronismo le enseñó a la clase trabajadora que era la columna vertebral del movimiento y que hay que dejar de ser la columna vertebral de una cabeza ajena y ser la cabeza de una organización propia, y que la clase trabajadora puede ser la cabeza de una nueva sociedad, que con todos los recursos que tiene nuestro país, con ese conocimiento que tiene nuestro país que mencionaba antes, se podría planificar la economía sobre otras bases si la clase trabajadora gobernara, y se podría sostenerlas, pensar todo, planificar todo en función de las necesidades sociales y no de los intereses de unos poquitos. Vos pensás que hoy, a la par de que cada vez las y los trabajadores viven peor, los ricos se hacen más ricos. O sea, no es que nuestra sociedad se empobrece, se hace cada vez más desigual. Bueno, nosotros peleamos por eso, por transformar eso de raíz y superar la experiencia histórica del peronismo. Eso está planteado hoy en esta realidad. Hoy es así, hay que superar esa experiencia histórica donde nos dicen volvemos mejores, volvemos mujeres, volvemos, pero cada vez se genera con esos gobiernos una frustración. Lo de Alberto Fernández fue muy profundo. Te digo que cuando uno recorre, acompaño a Nicolás del Caño a veces en sus recorridas en la provincia de Buenos Aires, y se ve mucho, sigue habiendo mucho enojo, porque mucha gente se ilusionó con que para parar a la derecha, que era Macri, había que acompañar a Alberto Fernández, había que apoyar sus medidas, y bueno, y no fue así, se ratificó la deuda con el FMI, los ricos se hicieron más ricos y los pobres se hicieron más pobres bajo ese gobierno, no se llenó la heladera como prometía la publicidad, y llevó a que ganara Javier Milei. Entonces, o sacamos conclusiones profundas de qué queremos construir, por qué peleamos y cómo le damos a la juventud una idea de futuro, o realmente estamos condenados a vivir en esta especie de ciclo donde cada vez caemos un poquito más abajo. No estamos en una situación fácil, pero estoy esperanzada por todo lo que veo que se puede pelear. Ahora, ante la situación donde vos dijiste, sí, la verdad que es más importante ganarle a Milei, digo, porque pareciera que están muchas cosas en peligro en esta democracia.
ya para algunos observadores intelectuales se desvanece en la democracia, está dañada la democracia, son los términos que nosotros escuchamos cuando hacemos muchas entrevistas. No hay ninguna posibilidad de que el peronismo y la izquierda puedan armar un frente con un proyecto de país que pueda incluir a todos y todas realmente. Bueno, pero es que eso no es lo que el peronismo propone hoy, no es un problema de la izquierda, el peronismo no propone eso. ¿Pero la izquierda estaría dispuesta? No, yo sé que la idea de unidad tiene como una carga muy emotiva, ¿no? Entonces vos te dicen unidad y suena bien, pero el peronismo eligió a Sergio Massa, que trabaja para los fondos buitres, que no sé, no es ni siquiera un problema de disposición, hay una orientación política que es esa, el peronismo. Pero ayer, Miriam, disculpame que te interrumpa. No, déjame responder, porque son preguntas muy serias como para... El peronismo ayer separaron varios, 3 al menos, para que no se pudiera aumentar a los jubilados. Entonces, decir que el peronismo se podría juntar con la izquierda es un embellecimiento muy grande del peronismo. No, pero yo que tenemos no quiero embellecer al peronismo. Pero es un embellecimiento enorme decir que gente que tienen un bloque que empezó con 110, creo, 108, 110, ya van 98, perdieron el camino un montón que se fueron con Milei, cosa que no explican, no dicen qué pasó, ratificaron la deuda fraudulenta de Macri. Sus candidatos, los que han sido voceros o son en la ciudad de Buenos Aires, todos defendieron ese acuerdo con el FMI. Bueno, ¿cómo vas a decir que esa gente se va a juntar con la izquierda? Ellos tienen otra orientación política, no quieren enfrentar al gran capital, no quieren enfrentar a los grandes empresarios, creen que siendo condescendientes con el poder económico no te van a molestar, y además ese día también fracasó porque Cristina Kirchner está presa. Es decir, que por más que vos le digas, sí, te voto el acuerdo con el fondo, sí, los fondos buitre tenían razón, pongas al candidato que garantizó el acuerdo con el fondo, que fue Sergio Massa, que logró sacarlo en el Congreso, lo pongas de candidato, mirá, si el capital financiero no te quiere o tiene otro candidato predilecto, te la va a dar igual, como pasó con Lula, como pasó con Cristina. Entonces, yo creo que dar la idea de que puede haber una confluencia es embellecer a un partido político que tomó un rumbo muy claro. Por eso sus 3 candidatos presidenciales fueron Daniel Scioli, con perdón de la palabra, ¿no? Daniel Scioli. Hay que pedir disculpas cuando uno lo nombra, porque lo ves en las fotos con Macri y en el debate presidencial y dices, che, los dos están con Milei, una vergüenza. Daniel Scioli, Sergio Massa y Alberto Fernández. Bueno, ahí hay una orientación está clarísimo, está clarísimo, Miriam. Te diría, yo personalmente estoy totalmente de acuerdo en el diagnóstico, en la descripción que haces, pero digo, pensando que si la prioridad es derrotar a Milei o que no gane Milei, pensando en una estrategia electoral, no se podría, no digo ir a las bases doctrinarias del peronismo y de la izquierda, sino en 4 puntos básicos, solamente pensando para una plataforma electoral y para solamente una coyuntura electoral. Pero vos se lo preguntás eso a los peronistas cuando los llaman, ustedes le preguntan eso, porque a la izquierda le hacen esa pregunta siempre, pero le preguntan a los peronistas, ¿estarían dispuestos a romper con el FMI mañana mismo no se siga pagando? Pero nadie jamás ha planteado... Incluso acá escuchamos a Beluto decir que hay una sola línea, se está con Milei o contra Milei. Es decir, que un frente como enorme, grande. No, pero a ver, pero digo... Rosario, en el Senado, fíjense en el Senado, le votaron la ley a Patricia Bullrich. Unión por la Patria, el Frente de Todos, no sé cómo se llaman ahora, Frente Fuerza Patria. Fuerza Patria. Le votaron, pero hace 3 meses le votaron toda la ley a Bullrich. ¿Vos te parece que yo puedo votar la ley de Bullrich? No, ¿Qué es eso, enfrentar a la derecha o fortalecer a la derecha? Miriam, vos sos una tipa muy inteligente y muy piola. Sos muy piola. Deja de responder, No. Me tienen que dejar responder. Sí, claro, por supuesto. No, porque son preguntas que siempre se acorrala a la izquierda con esa pregunta. No, nuestra intención es acorralar a la izquierda, pará, entonces me tienen que dejar responder, porque a mí me gustaría saber si informaron que Unión por la Patria le votó las 3 leyes penales a Patricia Bullrich. Sí, claro que informamos, ¿cómo vamos a informar? Nosotros contamos todo lo que pasa. Entonces, el electorado, cuando vaya a votar ahora, porque Patricia Bullrich va candidata a senadora, claro, la premiaron, claro. Bueno, tiene que saber qué senadores o qué diputados le votaron las leyes a Patricia Bullrich y cuáles no, para elegir claramente. Correcto. ¿Cómo parar a Milei? No va a ser con ningún artilugio electoral. No hay alquimia electoral que pare la derecha. Miren Brasil, miren Estados Unidos, hablemos de Francia, donde el nuevo Frente Popular se ha hecho un frente enorme con los 72 diputados. Tiene Mélenchon, estuve reunido con uno de ellos hace muy poco cuando fui a una actividad. 72 diputados tiene Mélenchon.
¿Y qué pasó? Hicieron un acuerdo, cuando Macron se sintió fortalecido, hizo así, se sacó de encima. a la Francia insumisa de encima y puso un primer ministro de derecha. Entonces, todo lo que ustedes están proponiendo, preguntándome, como ideas no son nada novedosas y fracasaron en todos lados. O lo enfrentamos en la calle, o salimos a pelear contra este gobierno, o la derecha va a volver a ganar una vez más. Hay que decirlo en claridad. Si ayer todos los diputados y senadores estábamos acompañando el colectivo de la discapacidad, el mensaje era clarísimo para el Fondo Monetario, para los sectores dominantes. No estamos, los miércoles no están. Va uno cada tanto a sacarse una foto, no ponen el cuerpo frente a la represión, no ponen el cuerpo frente a Patricia Bullrich y le votan las leyes. Tenés razón. Yo te quiero aclarar algo, Miriam, te quiero aclarar algo. Yo en este programa quiero que sepas que a mí, ¿sabés cómo me llaman? Mi mote es el zurdito. Así que muy bien, ninguna de las insinuaciones que hiciste antes te las acepto. Pero aparte de eso... No, no insinuaciones, yo digo lo que pienso, porque son preguntas muy complejas. Está bien. La gente quiere sacarse a Milei de encima. Pero entonces, por eso... hay que explicarle. Pero estamos de acuerdo. ¿Quién no va a querer sacarse a Milei de encima? Yo creo que con alquimias electorales no se resuelve, porque estos acuerdos con sectores que no quieren enfrentar al poder económico resultan mal. Con todos los que quieran enfrentar el problema, el poder económico, yo me junto mañana mismo, nos vemos el miércoles en la puerta de diputados acompañando la marcha de los jubilados y jubiladas y empezamos a discutir cómo construir una herramienta propia de la clase trabajadora, un partido de trabajadores que... Cuando te pones así de enfática te pones más linda. Tienes razón. Bueno, muchas gracias. Bueno, pero pará, nos vamos. Muchas gracias. Pero acá hay un problema que es profundo, porque si no... vamos a seguir repitiendo esto y de verdad las consecuencias las paga el pueblo. Que vos empieces con un bloque en 110 y ya hayas perdido 10 o 12 en el camino, esas consecuencias no es un problema de números, lo paga el pueblo. Ahora van todos juntos de nuevo en Tucumán. Claro. ¿No? Tienes razón. Van todos juntos con Jaldo, que fue el primero junto con los misioneros que se pasaron con Milei. Y Juan Grabois se queja que si vas, Sergio Massa no voy, y con Jaldo vas. O sea, yo hay cosas que le digo la verdad, Miriam, como tanta contra Massa y con Jaldo. Querida sí. Miriam, o sea, ¿cómo es? Te queremos, Miriam. Es terrible, si no, no. Miriam, pido pista. Escuchá, Miriam. Vení primero, piso, por favor. tenés razón. Yo no lo entiendo, les pregunto a ustedes. No, nosotros tampoco. Tenés razón, los últimos tres candidatos del peronismo, la verdad que siempre yo me lo he preguntado igual que vos. Lo que creo que Alejandro dice, que hay un tema acá coyuntural, que no es que la izquierda vaya a someterse para siempre al peronismo y que integre la fuerza peronista, sino armar una estrategia, un frente electoral para vencer a Milei y que después, obviamente, cada uno vuelva a sus bases, a su esencia. Te vuelvo a preguntar lo mismo, ¿se lo preguntaste a los peronistas? Siempre se le pregunta. Porque yo los veo yendo con Jaldo, no los veo yendo con Miriam Bregman. Claro. Yo los veo yendo con los candidatos de derecha de todo el país, te puedo nombrar uno por uno. No, eso que ustedes dicen, claro. se lo tienen que preguntar a ellos. ¿Ustedes estarían dispuestos a adoptar un programa de 4 puntos que rompa con el sometimiento al Fondo Monetario, que priorice las necesidades sociales? La respuesta es no. La respuesta es no, porque la dieron todo este tiempo. Está bien. Todo este tiempo dieron esa respuesta. Entonces, yo entiendo que esa ilusión, y contesto con tanto énfasis, porque también me lo dice mucha gente en la calle, porque la ilusión es que yo pongo un voto y soluciono el problema a la derecha, que sería bárbaro si fuese así. Pero no es así. No es así. No podemos estirarla más. Yo quiero que vengas al piso un día, ¿puede ser? Sí, claro, ¿cómo no? Sí, cómo no. Un día arreglamos con tiempo y voy al piso. Dale, seguimos este debate hermoso, apasionante. Sí, y ustedes me dan ejemplo de dónde funciona eso de una etapa coyuntural. Porque dijeron lo mismo con la Alianza de la Rúa, fue el mismo argumento, ¿se acuerdan? Sí. Yo ya votaba, Y fue ya... el mismo argumento contra la Alianza de la Rúa, fue el mismo argumento contra Macri, no importa que sea Scioli. Ahora es todos contra Macri y después vemos, terrible. Claro. A los 3 meses se habían pasado todos con Macri y Monzó dijo se pintaron las provincias de amarillo, ¿se acuerdan? Una frase que va a quedar. Es cierto. Porque se pasaron todos. Massa viajaba con Macri a Davos. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces... Pero era una estrategia esa. Una estrategia genial, mirá, en el frente de todos, buenísima. En el frente de todos, Alberto Fernández. No la provoquen más, no la provoquen más. No, pero miren, este último, Cristina Fernández, digo porque ya que vamos a decir una cosa, Cristina Fernández de la fórmula, no se anduvieron con chiquitas, Alberto Cristina Fernández, entró Pino Solanas, Alicia Argumedo, Victoria Donda, Juan Grabois, Itay Hackman,
todo el mundo, Ofelia Fernández de la Ciudad, o sea, más grande que eso. ¿Y qué pasó? ¿Sirvió para parar a la derecha o ganó Milei? Claro. Clarísimo. Miriam Bregman, muchísimas gracias. la Un verdad. beso enorme. Un gusto gigante. Que sigas muy, muy bien. Bueno, Miriam Bregman, candidata a diputada, ¿no es cierto? Por Está muy linda, Frente Miriam. Izquierda. La Yo, piropeamos verdad, bastante, chicos, la le digo en piropeamos serio. bastante. Sí, después analizamos el piropo que le diste a Miriam Bregman. Es hermosa. La verdad te digo, Eso- hay cosas para analizar, cuando se respecto. pone enfática más. Ya te invitó eso de cuando te dicen los varones, cuando te pones así te pones más linda, ¿viste? Para Es tratar de medio- desarmarte algo. Es que de se lo que estás embellece diciendo. la Está al militancia, borde. lo Vamos hace a la bien. pausa. Está al borde. Todo tarde, hoy todo tarde.